Bueno, seguidamente voy a expresarme respecto de la unidad 8, que habla de los medios legales de prueba, enunciado expresamente y otros, facultades de las partes y del juzgado. Esta es una unidad que está desarrollada en base fundamentalmente a la que hablé anteriormente, que es la unidad 7. De todas maneras, antes de ingresar directo en esta unidad, quiero acotar algunas cuestiones respecto a la unidad 7, que en la provincia del Chaco nosotros ya tenemos hoy un proceso de carácter sumario y un proceso de carácter abreviado. En algún punto dijimos que la provincia del Chaco había sufrido, o había, más que sufrido, había producido un cambio sustancial en su codificación, porque tenemos un nuevo Código Procesal Laboral que presenta caracteres que son propios y sobre los cuales nosotros prácticamente estamos dando todas las clases, sin dejar de tener presente lo que ya dimos respecto al SECLO, del Capital Federal, respecto de lo que hablamos de los procedimientos que son de carácter oral, de los que son de carácter escrito, de los que son de instancia simple, de doble instancia. Nosotros en la provincia del Chaco tenemos un sistema que hoy dicen mixto, pero en realidad sigue siendo escrito y de doble instancia. Es mixto porque en alguna medida hay una audiencia a la que ya me voy a referir enseguida, en donde se produce un acercamiento de las partes que se llama audiencia de trámite y que está prevista en esta nueva legislación en reemplazo de la concepción de la audiencia preliminar que estaba en el código anterior. Como dijo también la doctora Parra en la unidad 5, hay también un proceso, no solamente un proceso sumario, sino un proceso abreviado para casos, proceso abreviado que tramita por las normas sumarísimas, con plazos muy exiguos de 2 días, es 2 días para proponer, para contestar. Prácticamente es una vía que tiene una celeridad máxima, pero se da cuando son casos contundentes y que no requieren un abundante material probatorio. Acá, para hablar de prueba, estamos hablando ya del proceso generalmente sumario, estamos hablando de la situación que se genera cuando hablábamos de la demanda, cómo se hace, y hablamos también un poquito de la contestación de la demanda. Me faltó referirme a las excepciones. Las excepciones se articulan, por ejemplo, excepciones de incompetencia, que algunas funcionan como previas, se llaman excepciones de previo especial pronunciamiento. Esas excepciones previas pueden ser de incompetencia, de defecto legal, en el modo de proponer la demanda. Es decir, esas excepciones, en muchos casos, de falta de personería, por ejemplo, en muchos casos no eliminan el desarrollo del proceso, sino que si se resuelve la incompetencia, se la resuelve antes de tramitar todo el proceso. Es decir, se presenta el demandado, interpone una excepción de incompetencia, el juez considera que tiene razón, que es incompetente, y ¿cómo resuelve la cuestión? Remite ese expediente al juez que considera que es competente. Pero mientras tanto hay una dilación del proceso, porque el actor interpretaba de que ese juez era competente y el demandado consideró que no. Entonces, como consideró que no, excepcionó. ¿Qué quiere decir? De previo especial pronunciamiento, que lo tiene que resolver antes de que realmente. Si interpuso una excepción, esa generalmente tiene el nombre de excepciones dilatorias. Si interpuso, por ejemplo, una excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y si el juez considera que evidentemente sí hay un defecto legal, se le dará un plazo al actor para que subsane esos defectos, para que pueda proseguir, bajo percibimiento que si no lo hiciera se tendrá por desistido de la acción. Entonces, todas estas son excepciones. Pero cuando ya se contestó la demanda, acá ya vamos a empezar a hablar, ya se contestó la demanda, o ya se contestó la reconvención, o venció el término para contestar la demanda, aunque no se haya contestado, o venció el término para contestar la reconvención, o se rechazaron las excepciones, o bien se resolvieron las impugnaciones. El Código de la provincia del Chaco tenía, con anterioridad a la sanción de este nuevo código, se fijaba una audiencia de conciliación. En la realidad, primero, la ley 2383 en el Chaco
Cuando interponían la demanda, antes de correr traslado de la demanda, la ley establecía que debía conciliarse. Directamente se tenía que conciliar. Entonces, el actor interponía la demanda, el trabajador. Y el juez ordenaba la conciliación. Entonces tenía que notificársele por los medios establecidos por la ley al empleador a que se presenta a una audiencia de conciliación. ¿Qué hacían los abogados que estaban del otro lado o que estábamos del otro lado? No nos notificábamos o no veníamos, no comparecíamos. Entonces, ¿qué hacía el tribunal? Ordenaba una segunda audiencia y hasta una tercera muchas veces. Cuando ya no venía, porque no quería venir el empleador o el trabajador a esa audiencia, lo que hacía era recién ahí correrle traslado de la demanda. ¿Qué es correr traslado de la demanda? Correr traslado de la demanda es la copia de la demanda que se interpuso en el juzgado, porque en el juzgado se va a interponer la demanda con tantas copias como partes haya. Es decir, que si yo demando a una persona física y a una persona jurídica, tendré que tener por lo menos 2 copias, para la persona física y para la persona jurídica. Y cuando se notifique, ¿cómo se va a configurar el traslado de la demanda? Por los medios establecidos por la ley. Generalmente la notificación de la demanda se debe hacer al domicilio conocido, al domicilio real si fuere factible. No así la contestación, pero la notificación de la demanda va al domicilio real y se notifica por cédula. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la cédula? Es un instrumento, generalmente en papel, que ordena al juez, se lleva a la oficina de mandamiento y los oficiales de justicia del lugar llevan esa cédula notificando de que tiene una demanda conjuntamente con la copia de la demanda que le corresponde a ese demandado. Llegan, dejan constancia, van al domicilio que supuestamente es de la demandada, que es la que se contestó el intercambio epistolar, por ejemplo, dejan la copia. Si no quiere recibir la copia, la dejan inserta en la puerta una vez que tienen la certeza de que ese es el domicilio. A partir de ahí empiezan a correr los términos, porque tienen 10 días el demandado para contestar la demanda. 10 días hábiles. Dentro de los 10 días hábiles, si quiere excepcionar, si quiere interponer una de las excepciones que le dije, tiene que hacerlo dentro del término de 3 días. Si quiere contestar la demanda, sigue teniendo los 10 días hábiles. Una vez que contesta la demanda, queda lo que se conoce con el nombre de trabada la litis. Es decir, hay alguien que reclama o peticiona algo, alguien que contesta, niega o acepta, parte o parcialmente. Entonces, ¿qué hace el juez ahí? Una vez que se produce contestada la demanda, desestimada las excepciones, el juez de oficio tiene que fijar una audiencia de carácter obligatoria. Esta es una audiencia que hoy se conoce como el nombre de audiencia de trámite, pero que en la realidad fáctica de los tribunales, al menos de esta segunda circunscripción judicial, sigue teniendo los caracteres de una audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque en la realidad esa audiencia tiene el propósito deliberado de conciliar nuevamente, como el principal objetivo de la audiencia, pero no es una audiencia de vista de causa en donde el juez se sienta en un atril o en un escritorio separado del resto de las partes, donde hay la parte actora, la parte demandada, cada uno expone sus dichos, los testigos declaran en esa audiencia, la prueba ofrecida se decanta en esa audiencia, se produce el proceso de concentración y se resuelve. En este caso todavía nosotros no llegamos a esta instancia, y no porque no vamos a llegar, porque ese es el camino de esta audiencia de trámite, sino porque no están dadas las condiciones edilicias. Es decir, el juez tiene una oficina donde medianamente puede moverse él y pueden entrar por ahí las partes con sus letrados y nada más. Si tienen que hacer en una oficina que esté el juez, las partes, los testigos y el público en general, porque las audiencias pueden llegar a ser públicas, en ese caso no hay estructura para ese trámite, para esa forma de hacer el trámite. Entonces, en concreto, una vez que se contestó la demanda, se resolvieron lo que yo les dije anteriormente, fija una audiencia de carácter obligatorio. Y acá ya tiene una característica diferente a la que yo le dije que tenía la ley 2383, que no podíamos correr traslado de la demanda si no hacíamos la conciliación. Porque esa ley también 2383 sufrió una modificación, porque los abogados se quejaban que
el que estaba en la parte del demandado casi siempre estaba en una posición de fortaleza, porque directamente no se presentaba y no sufría ninguna consecuencia. No se presentaba, se fijaba otra audiencia, y el conflicto no se resolvía en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo una modificación de ese artículo y la audiencia de conciliación se comenzó a fijar también con la ley vieja nuestra, 2383, una vez que se contestaba la demanda. O sea, se hacía la demanda, se corría traslado a la demanda, contestaba la demanda, el juez fijaba la audiencia. Idem como es ahora. Pero en vez de llamarse audiencia de conciliación, en vez de llamarse audiencia preliminar, ahora se le puso el nombre de audiencia de trámite. Y se le otorgó al juez laboral, que ya tenía algunas facultades diferentes a los jueces civiles y comerciales, se le otorgó mayores facultades para poder desentrañar lo que realmente se busca en cualquier proceso, que es la búsqueda de la primacía de la realidad sobre la apariencia engañosa. La verdad real en el proceso laboral es un paradigma del derecho laboral y ustedes tienen que tenerlo presente siempre, porque si algún día realmente llegamos al procedimiento oral, que hacia el camino que considero yo propendemos con todas estas modificaciones, probablemente tengamos mayores respuestas en ese sentido, es decir, de obtener no solamente la verdad fabulada, la que contó el abogado, con toda esa estrategia que yo le dije antes en la unidad anterior, que se sentaba armado, porque ahí ya están en presencia del juez, tienen que decir, sí, la verdad que tuve un accidente, ya se va a notar si dice que no puede caminar, ya el médico va a tener que venir a aclarar su peritaje a lo mejor delante de él, los testigos no es lo mismo que declaren ante un empleado, que declaren en una audiencia pública, con contralor de las partes y del juez y de la misma gente. Es decir, se produce en alguna medida una mayor concentración de la prueba, pero también se produce la posibilidad de lograr un acuerdo. Pero ahora, yendo a nuestra unidad, nosotros todavía no estamos en eso, no tenemos el proceso oral. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una audiencia. Tenemos una audiencia donde la jueza o el juez citará las partes, actor y demandado, y le va a proponer fórmulas conciliatorias. ¿Qué quiere decir? Bueno, el obrero reclama 100.000 pesos y el juez le va a decir, mire, trate de aproximarse, aunque sea si usted puede pagar 70.000 pesos, nosotros ¿aceptaría usted esta propuesta? Sí, no, ni. Se produce un debate, una discusión con el objeto de que encontremos una solución pacífica al conflicto que no se prolongue en el tiempo, que en definitiva perjudica a todo, hace que la justicia sea cada vez más lenta todavía y no se resuelvan los problemas en el momento que deben ser resueltos. Con esa fórmula conciliadora, el demandado, por ejemplo, si el juez le dice, mire, yo le propongo que usted le pague 70.000, podría llegar a decir, pero yo niego la relación, usted me está prejuzgando. Usted está diciendo de que yo le tengo que pagar y yo no le tengo que pagar nada. Y el letrado también enojarse por esas cosas. Sin embargo, la ley claramente dice que en esta audiencia de trámite esas propuestas conciliatorias de ningún modo significan o implican prejuzgamiento. ¿Qué quiere decir con esto? De que en modo alguno ese juez va a poder ser apartado porque haya propuesto una forma. Porque además de no llegarse a un acuerdo, en modo alguno quedarían establecidos por qué no se llegó a un acuerdo. Simplemente se manifiesta en el acta que se redacta como consecuencia de la audiencia que las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio. No se explica qué es lo que se conversó en el íter de esta audiencia. Nosotros, en la provincia del Chaco, a partir del nuevo código, también se eliminó una prueba que se llamaba confesional o absolución de posiciones, que ustedes lo van a leer porque aparece esta audiencia de absolución de posiciones en los códigos de la provincia de Buenos Aires, en la mayoría, en algunos códigos sigue apareciendo porque esto es una prueba, era la prueba, la reina de las pruebas, porque si la persona confesaba se terminaba el litigio, pero también a medida que fue avanzando la ciencia jurídica, muchos consideraron de que nadie estaba obligado a declarar contra sí mismo, que eso era un principio que emergía de la Constitución Nacional, que nadie está obligado, y por el otro lado se admitía que confiese. Y encima la confesional era una prueba bastante compleja porque tenía un rito casi del derecho romano, en donde en vez de formularle preguntas a las partes, porque la confesional la realizaban el actor y el demandado en persona, es decir,
en vez de preguntarle, por ejemplo, usted trabajó, para que diga si usted trabajó en tal empresa en el horario de 8 de 20 horas a 4 de la mañana, la confesional tenía un rito y hacía en vez de una pregunta, una posición, porque casi siempre refería a una afirmación. Decía, jure y confiese el absolvente como es cierto que usted trabajaba en el horario de 20. Jure y confiese, o sea, si el tipo negaba o decía, ya quedaba, y si no venía a la audiencia, quedaba confeso. Esa confesión se llamaba confesión ficta y era tenida en cuenta al momento. Felizmente esa prueba fue dejada de lado, ya en el proceso civil la tenemos todavía, pero la tenemos como declaración de parte, porque evidentemente una persona que está involucrada en un litigio no tiene la obligación de decir verdad. Esto le pasa inclusive en el proceso penal, donde una persona que está imputada a la comisión de un delito grave tampoco tiene la obligación de decir verdad y puede abstenerse a declarar, inclusive sin que ello implique que el proceso termine allí y va a seguir, declare o no declare. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es una garantía constitucional que está por encima de todas las estructuras procesales de cualquier proceso en este país y generalmente en el mundo. Ahora, siguiendo con nuestra audiencia de trámite, la primera propuesta va a ser la conciliación, pero ahí nos vamos a encontrar de nuevo con el tema de que vamos a citar al demandado y puedo no concurrir. Va a ser lo mismo que lo que criticábamos antes, no venía y dilataba la cuestión, porque teníamos que fijar otra. No, en esta oportunidad no, porque las partes están obligadas a asistir bajo apercibimientos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se domicilia a menos de 200 kilómetros, si se domicilia a más de 200 kilómetros, no tiene necesidad de estar personalmente, pero tiene que enviar a alguien que lo represente, será un letrado con instrucciones precisas para tratar el primer punto, a ver si se puede conciliar, pero tiene que asistir a través de un representante. Si no lo hace, la persona va a tener consecuencias. Primero, la posibilidad de que se le gradúen y se le apliquen multas por no asistir. Y segundo, que se va a tener por afirmado algunos hechos personales alegados por la parte que asiste. Y la otra, que no asistió, va a quedar en ese aspecto reconociendo esa posición, va a quedar en una situación de inferioridad. El juez va a realizar la audiencia y con o sin la presencia se le va a imponer la multa y va a tener por reconocido los hechos personales alegados por quien esté en la audiencia. Esto es fundamental porque ahí se va a decidir en gran medida la suerte del juicio. ¿Para qué más sirve esta audiencia de trámite? Esta audiencia de trámite el juez va a tener ya en sus manos la demanda y la contestación y va a tener las pruebas ofrecidas de uno y de otro. Y vamos a suponer que el actor ofreció la prueba de carta documento que estábamos diciendo o de telegrama ley y el demandado no niega que haya recibido esa carta. Listo, se tiene como prueba común, ya no se discute sobre ese tema, termina la cuestión. Pero vamos a suponer que los dos pidieron una pericia caligráfica porque niegan la autenticidad de la firma o lo que fuere, de la letra, lo que sea. Entonces el juez, viendo que tanto el actor como el demandado ofrecen la misma prueba, puede llegar a hacer que esa prueba sea común. Y ustedes me van a decir, ¿para qué queremos hacer una prueba común? Vamos a hacer una prueba común que va a evitar que después las partes se estén acusando de negligencia. Porque ustedes tienen que saber que cuando se inicia una demanda, se inicia una suerte de mini guerra, digamos, o una guerra, en término figurado. Y utilizo este término para decirle que en el devenir de un proceso hay mini procesos que generan batallas sobre cuestiones que el juez va a tratar en materia laboral de evitar. Va a evitar la prueba superflua, va a producir la determinación concreta de los hechos, aun cuando no concilie, va a generar todo, puede declarar la cuestión de puro derecho, es decir, ¿para qué vamos a probar si esto, por supuesto, con la conformidad de las partes, declarar la cuestión de puro derecho? ¿Qué significa? Que no se va a abrir la causa prueba. Simplemente con lo que ya está el juez va a resolver. Y eso le va a producir una aceleración absoluta al proceso que va a poder terminar con una sentencia válida
mucho tiempo antes de lo que presuponían las partes cuando se inició. Entonces, esta audiencia de trámite, aunque no se concilie, cuyo propósito esencial o sustancial es la conciliación, le va a permitir al juez fijar los hechos, sacar la prueba superflua o inconducente o la prueba repetida, y va a tratar de hacer pruebas que sean comunes para evitar acuses recíprocos de negligencia. ¿Qué son los acuses de negligencia? Vamos a suponer de que yo propuse una informativa que remita un oficio al Registro Público de Comercio para que me informe si la empresa está o no registrada en el registro. Y yo como abogado me duermo y no hago el oficio, porque eso todo tiene que hacerlo la parte, y pasa el tiempo que me dan a mí para que yo pruebe ese hecho. Viene la demandada y me va a decir, usted fue negligente, usted no, y pierde en consecuencia la prueba. Y lo carga en costa al trabajador por usted no haber hecho la prueba. Si usted hace la prueba común, que el actor trabajador y el demandado, el empresario o empleador, o viceversa, hace la prueba común, él no le puede acusar porque tienen los dos la obligatoriedad de producir esa prueba. Esa va a ser una prueba común. Y si no la produjeron, no va a servir ni para uno ni para otro, pero por lo menos no va a generar honorarios.